(18:01). Este es un panorama desde el 9º piso del edificio de ABC Color, microcentro, como se presenta a estas horas, con una temperatura agradable, un clima ideal ya para un paseo ahí por la costanera, los que están terminando su actividad laboral o los que aún están de vacaciones. Bueno, se presenta un lindo día ya, en los últimos días de febrero precisamente, y nosotros, en minutos nada más, también aguardando el partido de Guaraní, nosotros de esta forma estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo por ABC TV, como siempre, acompañándoles a ustedes a esta hora y ustedes también acompañando a nosotros, el privilegio que tenemos de compartir sobre las noticias más importantes en el ámbito de la seguridad, sobre todas las cosas, también en el ámbito judicial. Hoy vamos a estar hablando, pero extensamente, de lo que ocurrió con las mujeres, con 3 mujeres que fueron víctimas en estos días. Estamos hablando de 2 casos en Ciudad del Este y 1 en Luque. Vamos a intentar echar ya luz acerca de quiénes estarían detrás del homicidio de estas mujeres, así como también el móvil de estos asesinatos. 0971-44200 es la propuesta que tenemos para que ustedes también se comuniquen con nosotros, nos hagan conocer sus pareceres, sus opiniones, críticas, todo lo que quieran hacerlo, porque el programa lo hacemos conjuntamente con ustedes. Bueno, pero antes de ir a la información que le estaba señalando, hay que decir que hoy fue expulsado del país una persona considerada peligrosa y requerida por la justicia de Brasil, aquel a quien estamos viendo acá, lo estamos viendo en pantalla. Este señor se llama Antonio Batista Rodríguez, alias Rodriguinho. ¿Y quién es él? Él fue detenido hace 6 años en nuestro país, sobre la avenida Aviadores del Chaco. Él vivía en un hotel en la zona, estaba tranquilamente residiendo en nuestro país hasta que cayó. ¿Y por qué cayó? ¿Por qué lo detuvieron en aquel entonces? Porque en Brasil lo estaban buscando por un caso de asalto con intento de homicidio, con una expectativa de pena de 27 años de cárcel. Antonio Batista Rodríguez es considerado una persona muy importante dentro de la estructura criminal en Brasil, y en ese contexto era ya considerado también una persona peligrosa dentro de las cárceles de Paraguay. Por eso es que el pedido de extradición se aceleró y hoy se hizo efectivo. De por medio se habla de que Antonio Batista Rodríguez hizo lo posible para que no salga esta extradición y que inclusive habría pagado la suma de $350.000. Y estamos hablando de que ese dinero no es precisamente para su abogado defensor. Así es que se va Antonio Batista Rodríguez antes de ser una molestia para el Paraguay, lo extraditan de inmediato, pero queda también toda la incógnita de quiénes lo estuvieron protegiendo durante estos 6 años, que en lugar de extraditarlo a Brasil por una expectativa de pena de 27 años de cárcel, le formaron un proceso en nuestro país, lo que le permitió que continúe preso en Paraguay y lejano de la justicia de Brasil, cosa que hoy se revirtió porque esto que estamos viendo se concretó en el día de hoy en Pedro Juan Caballero, precisamente a cargo de agentes del Departamento de Interpol. Por supuesto, esta información vamos a estar ampliando porque se está conociendo a estas horas y forma parte ya de lo que ocurrió y de lo que está de alguna forma impulsado por autoridades de nuestro país de sacarlo a los criminales brasileños de las cárceles de nuestro país, porque terminan siendo ya peligrosos para el sistema. Pero paralelamente a esto, también se conocía una información proveniente de la frente, mejor dicho, de la prensa brasileña, específicamente del frente de la zona norte de nuestro país, que indica que un policía
está con orden de prisión. Estamos hablando de Luis Fernández, a este lo estamos viendo, buscado por la justicia brasileña. ¿Y por qué está con un pedido de prisión y qué tiene que ver con nosotros? Es que aparentemente se habría fugado hacia Paraguay y los indican como el supuesto autor del asesinato del ex prefecto y secretario especial de la Casa Civil de Gobierno de Estado de Campo Grande, estamos hablando, Dirceu Lanzarini. Esto ocurrió días atrás. La policía armó un bloque de investigación especial para llegar a esta persona que había amenazado por el intendente, o mejor dicho, al ex prefecto, por una cuestión administrativa en su momento, por la concesión de un terreno para la plantación de soja, y ahora aparece como el supuesto autor del homicidio. Este hecho ocurrió a unos 50 kilómetros de Amambay, localidad brasileña, y la policía considera de que podría haber cruzado hacia el lado paraguayo, por lo que también ya emitió una orden, la policía de Brasil digo, por lo que también ya emitió una orden de captura y un pedido de colaboración para la justicia paraguaya, en el sentido de que, reitero, podría estar prófugo en nuestro país. Vamos a estar ampliando la información, nada más nos estamos tocando a modo preliminar todo esto porque es algo que se está generando a estas horas también en nuestro país. Bueno, vamos al tema central de lo que queremos tocar, porque tenemos historias en nuestro país, nunca o muchas veces no tienen respuesta. El caso este que ocurrió en Ciudad del Este debe tener una respuesta, y estamos hablando del hecho en el cual 2 mujeres fueron halladas muertas en el interior de un vehículo en Ciudad del Este específicamente. Esto fue en horas de la mañana, cerca del mediodía específicamente. Una mujer y su madre, de por medio de una niña que estaba con vida, que intentaba despertarla. Teresa Fretes nos contaba ya la historia, y aparentemente hay ya más precisión por parte de los investigadores acerca de qué ocurrió. Y vean o escuchan lo que nos va a contar Teresa Fretes, porque al parecer de por medio nuevamente está el tema del narcotráfico. Teresa Fretes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo, a toda la teleaudiencia de Crimen y Castigo. Sí, ahora se está esclareciendo un poco más de qué es lo que pudo haber ocurrido o cuál sería el trasfondo de este doble crimen que sacudió a la zona este del país antes de ayer. A la Fiscalía, en este caso, la investigación está a cargo de la fiscal Natalia Montanía, sin embargo está recibiendo la coadyuvancia de su colega Alfredo Acosta y emitió una orden de detención contra Marcelo Almeida Rodríguez y su esposa Juana Angeli Martens. Estas personas aparecen como quienes serían los mandantes de ese crimen o tendrían una relación directa con el crimen. Con esto se va desvaneciendo un poco más el trasfondo pasional que al principio también se estaba sospechando, y todo apunta a que tendría vinculación con el crimen organizado, específicamente teniendo en cuenta de que tendría vínculo con un caso que se registró el 19 de febrero pasado, cuando la Policía Civil de Foz de Iguazú retuvo un automóvil con chapa paraguaya. Estaban a bordo 2 mujeres, una de 19 y otra de 40 años, cuyas identidades no fueron divulgadas porque la policía brasileña no divulga los nombres de los detenidos. Ellas fueron detenidas con medio millón de dólares que estaban transportando desde Argentina hasta Ciudad del Este. Este hecho, esta incautación sería el trasfondo o tendría vinculación con este doble asesinato, y por ese motivo es que la Fiscalía ahora ordena la detención de este brasileño y su esposa. Ellos son los dueños de la vivienda del kilómetro 11, donde la mujer fue convocada para hacer un trabajo de limpieza y horas después apareció muerta. Sí, y acá hay que historiar un poquitito, Teresa, para ir conociendo también este caso, para ir entendiendo este caso. Nos contaba vos que esto ocurría el martes a la mañana, se encontraban los 2 cuerpos sin vida dentro de un vehículo en pleno Ciudad del Este, que una autopsia determinaba que el hecho habría ocurrido unas 6 horas antes, porque lo que estima que el homicidio habría sido entre las 4 y las 5 de la mañana. Pero también nos da un detalle muy interesante ese día, Teresa, de que esta mujer trabajaba como empleada doméstica de una vivienda al servicio de ciudadanos brasileños, y que ese día María Elizabeth Ascona Rodas había pasado a buscar a su niña de 4 años del colegio en compañía de su madre María Luisa Rodas de 40 años, y se dirigieron a la vivienda de sus patrones para realizar el servicio de limpieza, cosa que aparentemente lo hacían todas entre las noches
y la madrugada. Por ende, en ese momento no llamaba la atención de que ellas no retornaban a la casa, pero al mediodía siguiente ya era extenso el horario, el tiempo que pasó, por lo que se resolvió denunciar el hecho y se encontraron con esa desagradable sorpresa. Teresa, los patrones de esta mujer son los que ahora aparecen como sospechosos del asesinato o de ser los autores morales del asesinato. Efectivamente, esta persona, el brasileño y su esposa, son los que ahora están siendo buscados como principales sospechosos por este crimen. Todo tendría vinculación con una organización delictiva. Se habla fuertemente de que tendría vínculo incluso con el narcotráfico, lavado de dinero. Este brasileño, a quien todos le conocen como el patrón, sería el que encabeza esta organización criminal. Él tiene antecedente por falsificación de documentos y ese sería el motivo. O sea, en este caso, esta incautación de $500,000 sería el motivo de la muerte de estas dos personas. Marcelo Almeida Rodríguez es el que aparece por medio de 36 años. Decía también que se ordenó la detención de su esposa, Yanaina Angeli Martins. En este caso, Teresa, la carga que vos estás haciendo alusión que se habría incautado, estamos hablando de $500,000 en Foz de Iguazú, habría pertenecido a Marcelo, habría de por medio un pago por droga, por eso es que origina esta reacción. ¿Y dónde entra la responsabilidad de las víctimas? Sí, se presume de que estas mujeres tenían conocimiento de esa carga, que ellas formaban parte de esta organización o que ellas hacían también un servicio similar. Desde un principio se habló de que ella habría dado una información o proporcionado. Se sospecha que a lo mejor habría dado información sobre este cargamento de dinero a las autoridades o que seguramente ella tuvo algún vínculo con la incautación de esa carga de dinero en efectivo que se incautó el 19 de febrero pasado en la ciudad de Foz de Iguazú. Teresa, ayer informadas que Yamil Alcides Casal, alias Turquiño, fue detenido como parte de este operativo. ¿Cuál es su situación ahora mismo? ¿Cuál es la vinculación entonces con este caso que estás mencionando? Estas personas serían también parte de esta organización o por lo menos tendrían algún vínculo o prestan algún tipo de servicio a este señor brasileño Marcelo, quien aparece como el patrón de toda la organización. Es decir, él sería como una suerte de, no sé si decirlo, soldado dentro del marco del narcotráfico, pero está al servicio de Marcelo Rodríguez. Sería uno de los secretarios de Marcelo Rodríguez. Todavía lo que la Fiscalía nos informó también es que todavía no se puede precisar o no se puede determinar el grado de participación o cuál es el vínculo directo que tendrían estas personas, pero son las que aparecen en los cruzamientos de las llamadas, las personas que se comunicaron con la víctima por última vez, y ahí se está tejiendo de cuál sería la participación de cada una de estas personas en este crimen. Teresa, ¿en qué lugar de Ciudad del Este tiene la casa este Marcelo Almeida Rodríguez, donde debía ir a trabajar la víctima? Esa casa está ubicada en el kilómetro 11 de Ciudad del Este, lado Mondaú. El brasileño no reside en esa vivienda, él reside en una vivienda de Foz de Iguazú, donde supuestamente la joven también ocasionalmente se iba a hacer trabajo de limpieza. Y ese día fue convocada para hacer en ese lugar. Esa casa supuestamente se usa para reuniones, para encuentros, para días de fiestas incluso, y motivo por el cual ella fue convocada también esa fecha para estar haciendo los trabajos de limpieza. Es decir, ella no es que regularmente iba a ese lugar, la convocaron y finalmente esa convocatoria al trabajo, Teresa, terminó siendo una emboscada. Así mismo. Ella fue convocada a esa fecha para ir a hacer la limpieza porque no es una casa habitada. Allí no había muebles, enseres, sin embargo suele haber encuentros, reuniones y se utiliza para ese tipo de actos más que nada, no precisamente como una vivienda. Y allí ella fue convocada para hacer su trabajo de limpieza y terminó muerta junto a su madre. Dos cuestiones más porque me indica Blas López, tenemos otro tema que tratar contigo, Teresa.
La mamá es víctima colateral, no tiene nada que ver con el supuesto hecho de informar sobre la carga incautada en Foz de Iguazú. Y por otra parte, ¿dónde la habrían matado? ¿Tienen idea? ¿Fue en la casa? Porque esa casa entiendo que allanaron también inclusive, o fue en algún sector que hasta ahora desconocen los investigadores. Se sospecha que las mujeres fueron muertas en esa casa. Los cuerpos tienen también rastro de haber sido arrastradas y luego fueron alzadas en ese vehículo en el que se encontraron. O sea que hasta ahora no se pudo determinar con precisión en qué lugar, pero la sospecha más importante es de que es en esa casa. Ellas habrían sido ultimadas y la mamá ocasionalmente se fue para ayudarla. No es que trabajan juntas ni que están juntas. Entonces, hasta el momento no sería ella una integrante de ese grupo o no tendría conocimiento y efectivamente se trataría de una víctima colateral del ilícito, pero todavía la Fiscalía no quiere determinar o descartar ninguna de las hipótesis. Se está averiguando todavía todas las aristas, todavía quedan muchas telas que cortar con relación a este caso, todavía se tienen que hacer unas cuantas diligencias y cotejar también los datos que se obtuvieron a raíz de los sucesivos allanamientos también que se realizaron en esta zona del país. Ese es un primer punto, Teresa. Menos de 24 horas. 12 horas antes mataban en un predio deportivo a un hombre que estaba jugando fútbol. Al terminar el partido de fútbol en una cancha de pista sintética, Universo creo que se llamaba el local. De rebote ligaba a otra persona, también otro hombre, y terminaban siendo 2 los fallecidos. Ese caso, ¿se sabe algo, se conoce algo, progresó la investigación? En ese caso todavía la investigación está muy estancada, Osvaldo. Todavía no hay ninguna persona detenida. Sí, la Fiscalía ya tendría una persona identificada como el mandante de ese crimen. Todavía no se pudo divulgar, o por lo menos no quisieron divulgar todavía la identidad de esa persona. Lo cierto y lo concreto es que todavía hasta el momento no tenemos ningún detenido con relación a ese caso, el doble homicidio en la cancha sintética que ocurrió y dejó también a otras 3 personas heridas. Pero no tiene ninguna conexión con este caso que estábamos hablando, del cual fueron víctimas las mujeres. No tendría ninguna vinculación. En el otro habría un trasfondo más pasional, pero sí también vinculada a una persona que sería miembro de una organización criminal, pero no tendrían una relación directa el crimen de la cancha con el asesinato de las 2 mujeres. Y vamos a un caso más actual y que indigna, Teresa, por lo menos la información llegó así de esta forma, Asunción, una indigente embarazada que fue quemada allí en Ciudad del Este. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, esta joven de 22 años es una indigente conocida acá de la zona. Ella refiere de que estaba durmiendo en la vereda de una farmacia esta madrugada cuando empezó a sentir que alguna quemadura en los pies, en la pierna, se despertó y encontró que la frazada con que ella se tapaba se estaba incendiando. Probablemente prendieron fuego, ella no pudo divisar a nadie. Estuvo en esas condiciones hasta pasado del mediodía, fue asistida por transeúnte, luego fue auxiliada por bomberos voluntarios y llevada hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este. Según ella está embarazada, no sabe la cantidad, o sea que la semana de gestación que lleva. Sin embargo, en el centro asistencial refirieron que no pudieron determinar o descartar su estado. Al principio los médicos afirmaron de que no estaba embarazada, pero finalmente confirmaron de que no se pudo realmente hacerle una prueba que pueda confirmar o descartar, pero es una paciente conocida que está realizando un tratamiento ambulatorio en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Ella sufrió una quemadura de primer grado, se le hicieron los primeros auxilios y supuestamente ya se escapó del hospital antes de que se terminen los procedimientos. Ella es una persona que admitió que es adicta y pidió ayuda incluso en ese caso para que pueda ser asistida en algún centro de rehabilitación. Teresa, qué terrible lo que vos estás contando, que esté ocurriendo esto, más todavía en una zona tan concurrida como Ciudad del Este,
Me imagino que ustedes mismos se deben preguntar qué es lo que está pasando para que se llegue a este extremo. Y son 4 personas asesinadas en menos de 24 horas y más este caso de la joven atacada también esta madrugada. Y son hechos que están, y sumado a eso tenemos la alerta de coronavirus, hay una especie de psicosis también en esta zona del país por gran cantidad de presencia de ciudadanos orientales. Las autoridades sanitarias en ese caso también llaman un poco a la cordura y también sobre todo a la prudencia a la hora de difundir cualquier dato relacionado al caso, teniendo en cuenta que muchos de esos orientales ni siquiera salieron del país en los últimos 2, 3, incluso hasta 5 años y no estuvieron en la zona de riesgo, motivo por el cual no forman parte de personas que podrían portar esa temible enfermedad. Sí, bueno, de eso entramos ya en un nivel de alarma que nos incluye a todo el país. Lo mismo está ocurriendo acá en Asunción. También, Teresa, pero quiero volver nomás al tema del indigente. ¿Los investigadores tienen idea de quién pudo haber hecho esto, de quién están detrás de este tipo de situación? Entendemos, tal vez esté en el mundo de la drogadicción, pero eso no justifica en absoluto que le esté ocurriendo esto a cualquier persona. Asimismo, acudieron al lugar agentes de la comisaría tercera del barrio Obrero, sin embargo hicieron un abordaje bastante superficial de la situación y nosotros estuvimos en ese lugar, le preguntaron el nombre, le preguntaron algunas cosas, sin embargo en el informe oficial que luego recibimos refieren de que no se conoce mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos, motivo por el cual la persona estaba bajo los efectos de estupefacientes. Sin embargo, nosotros hablamos con la joven, ella pudo contar perfectamente en qué lugar específicamente se encontraba, la quemadura que sufrió, dónde estaba. Entonces la policía lo que hizo fue un abordaje, como digo, bastante superficial y después en el informe ya ponen de que no se pudo tener o precisar los datos porque la misma se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Ella sí admite que es adicta, sin embargo a la hora que nosotros conversamos con ella, ella no, al menos no presentaba o no tenía dificultad para conversar, referir datos y contar detalles de lo que le pasó. Sin embargo, eso no se hizo constar en el informe oficial emitido por esa comisaría jurisdiccional. ¿Ya fue dada alta esta mujer, Teresa? Al principio el director médico recibió la información de que ella fue dada de alta, sin embargo posteriormente confirmó de que en realidad antes de que se termine el procedimiento ella se habría retirado del centro asistencial por su cuenta. La quemadura que sufrió ella es una quemadura de primer grado, se le hizo los primeros auxilios y no reviste de gravedad la herida que le provocó en este caso la quemadura. Teresa Fretes, muchas gracias, muy amable, siempre muy eficaz en todo lo que nos estás informando y por supuesto vamos a seguir siguiendo todo, valga la redundancia, estos casos que son indignantes y que preocupan mucho, todo específicamente lo que está ocurriendo en Ciudad del Este. Sobre todo porque, solamente para finalizar, Osvaldo, porque se minimiza mucho la situación o el ataque a esta joven, se minimiza mucho por el hecho de que es una persona indigente y por el hecho de que es una persona que admite ser adicta. La policía hizo un relevamiento de datos muy superficial de acuerdo a la situación que ella sufrió. Entonces, eso también es preocupante, que las autoridades no tomen con la debida seriedad un ataque tan grave de esta naturaleza. Teresa, ¿me permitís una más? A ver si concordamos en esto. Un lugar común de los 3 casos que estuvimos hablando es el tema de la droga. Exactamente, ya sea por consumo, ya sea por comercialización, tráfico de esa sustancia. Teresa Fretes, muchas gracias. Hasta un próximo contacto. Nuestra compañera corresponsal del diario ABC Color, de toda la plataforma ABC en realidad. ¿Y por qué yo decía un lugar común? Porque vamos a hablar, si me permiten, recapitulo esto. El primer caso, el de las mujeres. Estamos hablando de lo ocurrido el pasado martes. En realidad, martes a la madrugada, para ser más preciso, cuando la encuentran muerta en ese vehículo a María Elizabeth Ascona Rodas, de 23 años, y a María Luisa Rodas, de 40 años, madre e hija. Para eso tenemos que ir al lunes a la tarde, lunes a la tardecita, recapitulando todo. María Elizabeth le busca a la hija
junto con la abuela, María Luisa Rodas. Le buscan a la hija de 4 años en la escuela. Ella recibe la comunicación de ir a realizar un servicio de limpieza en una residencia ubicada en Ciudad del Este. La convocan para ese servicio como lo hacían habitualmente en otras ocasiones. ¿Por qué nos decía Teresa de que se descartó una posibilidad de feminicidio? Porque el que denuncia o el que aparece más cerca de ella es su actual pareja, que hizo la denuncia al día siguiente. Pero la actual pareja, ¿qué es lo que dice? Recién vengo a denunciar porque era habitual que ella vaya a trabajar en horas de la noche y que la acompañe su madre muchas veces también para ayudarla. Por ese motivo no me preocupó mucho que ellas no vinieran a casa durante la noche y la madrugada, pero al amanecer seguía sin venir, decidí hacer esta denuncia. Los policías lo tomaron como sospechoso en un principio. Llamaba la atención porque era el único que aparecía en escena. Lo concreto es que estas mujeres aparecen a las 11:30 en Ciudad del Este en un vehículo tal cual estamos viendo que no pertenecía a ellas. Parecían muertas, la criatura viva, mejor dicho, en medio de ellas. Se hace la autopsia de ambas y se determina que habían fallecido 6 horas antes, por lo que se estima que murieron entre las 4 y las 5 o fueron asesinadas entre las 4 y las 5 de la mañana. En el caso de María Elizabeth Rodas, mucho más grave aún, porque presentaba signos de tortura. Toma el caso la fiscal Natalia Montanía junto con los policías de Ciudad del Este y lo primero que hacen es constituirse en la casa donde ellas tenían que trabajar. No se encontró nada, por lo menos en ese momento se informó que no se encontró nada que comprometa al caso, pero al día siguiente libran una orden de detención y detienen a una persona relacionada a este hecho, en realidad 2, pero una es la que aparece principalmente involucrada. Estoy hablando de Yamil Alcides Casal Alcaraz. También de por medio aparece Marcelo Eduardo Neila Villalba, pero por lo menos la investigación apunta más a Yamil Alcides Casal porque él estableció comunicación telefónica con la víctima antes de que desaparecieran de escena. Entonces, a él apunta la policía como la persona que convocó a la víctima y por ende a la madre y colateralmente a la niña a una emboscada. ¿Dónde se habría registrado esa emboscada? Y en la misma casa donde tenía que trabajar. Ahí la mataron a ambas, ahí la torturaron a María Elizabeth. Por lo menos eso es lo que sospechan los investigadores. Y luego la dejaron en ese vehículo. Hoy se conoce la información y no sabemos si tiene que ver con la detención o no, porque los investigadores no nos van a estar contando todos los detalles de cómo llegan a eso hasta tener plenamente certificado, pero hoy se conoce la información de que se libró orden de captura contra el propietario de la casa y jefe de esta persona. Estamos hablando de Marcelo Almeida Rodríguez y de su esposa Yanaina Angeli Martins, ambos brasileños. Es decir, la policía y la fiscalía tienen la sospecha de que ambos fueron los mandantes de ese hecho. ¿Y por qué habrían mandado matar a una empleada doméstica? Es la pregunta que se hicieron los investigadores. Y revisando los antecedentes, encuentran que semanas atrás cayó en Foz de Iguazú una carga de $500.000, es decir, dinero efectivo, consistente en $500.000. ¿De quién era ese dinero? Y aparentemente de Marcelo Almeida Rodríguez, lo cual lleva a concluir preliminarmente, aclaro esto, preliminarmente a los investigadores, de que habrían acusado a la mujer de que sopló de la entrega ilegal de ese dinero en Foz de Iguazú, Brasil, lo cual permitió a la policía de ese país incautar la plata. Bueno, este habría sido el trasfondo de la cuestión. Vayamos al segundo tema, el de la pista sintética. Allí también aparece la figura de un supuesto narco de por medio. Ahí estamos viendo imágenes, el local, el Universal, donde estaban jugando fútbol y de repente un sicario bajó una moto mientras el conductor lo esperó en el biciclo y entró a disparar a las personas que acaban de disputar el partido de fútbol, cuando se estaban sentando para compartir el famoso tercer tiempo. Y allí mueren César Ariel Gómez Orué, alias Pato, quien acusó 10 disparos, y Arnulfo Basilio Mongelós Ramírez, que estaba prácticamente enfrente de César Ariel Gómez Orué y recibió colateralmente 2 disparos, uno en el brazo y el otro en el cuello, que le termina costando la vida. El fiscal Edgar Torales
dijo que en principio se mencionó que Gómez Orué era el objetivo del sicario, pero no se descarta tampoco a esta altura, señalaba él, sin entrar en más detalles, que Mongelós Ramírez era en realidad el objetivo de los atacantes. ¿Y por qué yo decía con Teresa? ¿Por qué decíamos con Teresa de que el lugar común es la droga? Porque aparentemente el mandante nuevamente es un narcotraficante de la zona, ya lo tendrían identificado los investigadores. Y Teresa nos decía, al parecer, una cuestión pasional. ¿Y a qué se refirió ella? Que por medio había una mujer entre ambos y eso habría ocasionado este homicidio. Y el tercer punto, que tiene que ver con lo que ocurrió esta madrugada, estaba durmiendo una joven de 27 años allí en Ciudad del Este, una indigente, aparentemente embarazada, porque ella dijo que estaba embarazada sin señalar todavía la semana de gestación, y alguien vino y le prendió fuego. Recibió quemaduras, ella se despierta y se percató de que la quemaron. Obviamente la auxiliaron, la llevaron a un centro asistencial y ella salió ya de ese centro asistencial, nos estaba diciendo Teresa, pero nadie sabe quién fue el responsable de esto que ocurrió en Ciudad del Este. Y esto, como estamos viendo en imágenes, así aparecía en los primeros minutos del día de esta mujer, una cuestión indignante y monstruosa que también ocurrió lastimosamente en la capital del departamento del Alto Paraná y que exige que se indaguen, porque acá no solamente de por medio está el tema de la droga, sino hay gente que está matando a mansalva y que está circulando libremente en la capital del Alto Paraná. Pero no nos vamos a quedar con todo esto porque queremos también que se esclarezcan otros casos, queremos conocer cómo terminaron otras historias y a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de lo que se concluye también preliminarmente, por lo menos, en un caso de feminicidio que ocurrió en Luque días atrás.